Muy buenos días, mi nombre es Marielos Monzón y soy periodista guatemalteca. Y quiero agradecer Muy en buenos nombre de días, todas las mi nombre es personas que María Monzón y soy integramos este periodista panel, guatemalteca. Quiero a la agradecer Fundación Seattle a todas las y a la personas Oficina Regional para Centroamérica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la y a su Fundación representante Alberto Brunori el honor de compartir esta mañana con todas y todos ustedes. Inicio entonces presentando a las y los panelistas de este conversatorio sobre libertad de expresión en Centroamérica, acciones estratégicas para apoyar al periodismo independiente. Y es un honor y un privilegio compartir con ellos y ellas este espacio. Está mi colega Priscila Hernández, periodista independiente. Priscila, muy buenos días. Buenos días, un honor, gracias. Está también Maricler Acosta, defensora de los derechos humanos. Maricler, gracias por estar con nosotros. Está el embajador, ex embajador en Guatemala de Estados Unidos, Stephen McFarland, diplomático retirado. Embajador, un gusto saludar. Muy buenos días, muchas gracias. Y también nos acompaña el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca. Un gusto, relator. Buenos días. Muchas gracias, Marielo. Un placer estar con ustedes. Pues Centroamérica está atravesando una severa crisis política y muchas organizaciones sociales e internacionales han catalogado esta situación como la de una regresión autoritaria. Hay recorte de derechos y libertades, se impulsan agendas regresivas en materia de derechos humanos, se ataca de distintas maneras a las personas que se consideran un obstáculo para el status quo. Está desapareciendo la independencia judicial, prácticamente ya no hay balance ni separación de poderes y los medios y los periodistas estamos en riesgo y bajo fuego. Es un contexto muy complejo. Entonces yo quisiera abrir precisamente este panel preguntándoles a dos de los panelistas hoy ¿cuáles son las mayores preocupaciones en este contexto de regresión y de cierre de espacios democráticos en Centroamérica? Empecemos contigo, Priscila, como periodista y que has compartido con otros colegas centroamericanos. Buenos días, muchas gracias. Pues las principales preocupaciones están centradas en la disminución de la libertad de expresión, en la disminución de la posibilidad de poder escribir, investigar. Eso por una parte. Y por otra parte, que haya una fuerte represión y persecución a quienes hacen periodismo de investigación, a quienes están haciendo periodismo, porque de esta manera lo que termina pasando es que se inhibe el trabajo periodístico, y yo diría que esas dos preocupaciones tocan varios ángulos, desde el desplazamiento de periodistas, el cierre de redacciones, el caso de periodistas perseguidos por sus gobiernos. Esas serían las dos grandes preocupaciones, que no podamos investigar y que cuando investiguemos seamos perseguidos. Priscila, ¿tú has tenido contacto con periodistas centroamericanos que te han expresado esas preocupaciones? Quizá cuéntanos un poco qué es lo que están viviendo. Sí, mira, es muy interesante desde algo muy práctico, muy sencillo, que diríamos la organización de un curso o un taller para periodistas de Nicaragua. Uno diría, bueno, estamos dando herramientas para ejercer el periodismo, conocer los diferentes géneros periodísticos, pero ¿qué ocurre? No pueden conectarse todo el tiempo porque en sus medios están teniendo cortes con la energía, están teniendo problemas en sus redacciones, y entonces lo que se volvería una capacitación se vuelve un obstáculo por todo este contexto de agresión que hay en sus redacciones y en su país. Otro ejemplo sería, ¿qué ocurre cuando hay periodistas que tienen amenazas o están siendo desplazados por agresiones, ya sea de propias autoridades o de grupos criminales? Pero en este caso pondrémoslo como el foco al propio Estado, cuando es el que agrede, o cuando se ha detectado que son las propias policías. Pues son periodistas que no pueden investigar con la misma tranquilidad que otro periodista, porque se están desplazando, porque tienen que estarse moviendo, o que incluso tienen que tener un perfil tan bajo que no pueden hacer entrevistas, porque hacer entrevistas les pondría en el foco de que están por sacar una nueva investigación. Y esto realmente lo que termina haciendo es que hay periodistas que resisten, que insisten, pero hay otros más que dicen, basta, no puedo continuar con este estado de represión o de persecución a mi oficio.
Claro, y eso es impactante porque además no solo es a nivel individual, sino que realmente es como a nivel colectivo en el tema del periodismo, pero también de organizaciones y cómo eso impacta en su vida personal y familiar. Embajador McFarland, usted estuvo en Guatemala varios años, conoce muy bien la región centroamericana. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones, lo que a usted está pensando en este momento sobre la regresión y el cierre de espacios democráticos en Centroamérica? Creo que tiene apagado su micrófono. Ahí está. Muchas gracias. Pero, mi mayor preocupación, y si bien no soy representante de los Estados Unidos, voy a tratar de hablar más o menos desde la perspectiva de los 7 gobiernos durante los cuales serví como diplomático. Y mi preocupación mayor es que esta región del norte de Centroamérica, desde Nicaragua pasando por El Salvador y Honduras a Guatemala, va hacia el autoritarismo y también hacia la cleptocracia. Y son dos cosas que se refuerzan, y creo que en ese contexto va a haber mayor migración, mayor pobreza y más posibilidad de un regreso de la violencia política. Y me parece que también es simplemente algo que cualquiera que crea en la democracia y la libertad y de las oportunidades para todos debería tratar de resistir. Embajador McFarland, cuando usted habla de cleptocracia, ¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿Qué tenemos que entender por eso? Pues yo creo que si uno piensa en la corrupción, que inicialmente es simplemente un costo adicional, y después llega a ser como el aceite que es indispensable para realmente hacer funcionar las maquinarias políticas. Yo creo que cuando ya no hay controles, y creo que el haber desmantelado los entes anticorrupción es parte de esa estrategia. Cuando ya no hay controles, entonces es el afán de tener cada vez más poder y cada vez ganar más plata. Es realmente tratar al Estado como si fuera una industria extractiva. Y precisamente cuando uno ve los diferentes países, uno se pregunta, pero a ver, ¿qué otra cosa más van a hacer? Es como si estuvieran en una competencia de ver quién es más autoritario y quién hace esas cosas que usted ha comentado el día de hoy. Y quisiera pasar precisamente con el relator para la libertad de expresión. Relator, usted ha recibido denuncias, está en contacto permanente con medios y periodistas independientes. ¿Qué impactos ha tenido este contexto que ya describía Priscila, por ejemplo, y que reforzaba el embajador McFarland? Este contexto, ¿qué impacto está teniendo para medios y periodistas? Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que hay un deterioro generalizado del debate público, y aquí creo que muy rápidamente la región pasó de tener liderazgos públicos que saludaban la controversia, la deliberación, a formas de ejercer el liderazgo impermeables, que señalan la crítica, y creo que esto es un primer punto trascendente. Eso, digamos, incluso va más allá de Centroamérica, creo que está en mayor o menor intensidad en todos los países. Después creo que hay un tema de debilitamiento de los puntos de referencia de toda democracia, y entre ellos el periodismo. Al periodismo se le está exigiendo mucho más de lo que humanamente, técnicamente, financieramente puede dar, pero además si lo hace, el costo público generalmente es aleccionador, casi que no lo vuelvas a hacer, ¿no? O te sometemos a este
digamos, proceso judicial, vienen una serie de consecuencias no previstas democráticamente que son costosas, desgastantes, desestimulantes. Y cuando hablo de puntos de referencia también quiero hablar de la ciencia, ¿no? La ciencia, el conocimiento, la libertad académica, también estamos atravesando por tiempos en los que está siendo cuestionada y eso termina afectando el déficit de atención ciudadana, donde la ciudadanía está tomando fotos cada segundo y muchas fotos quedan borrosas, pero no hay una mirada de los temas trascendentes que se cruza naturalmente con dos elementos y con esto cierre. Toda la avalancha de dilemas sobre libertad de expresión y derechos humanos en Internet, que es una conversación que creo que tiene otro entorno, pero que contamina y muchas veces afecta el ejercicio de la labor periodística, incluso la puede dejar sin recursos, y también el Estado de Derecho, ¿no? Salvaguardas parlamentarias, salvaguardas judiciales, no necesariamente están respondiendo a tiempo, incluso en muchas ocasiones están en procesos de captura por parte de esta tendencia, digamos, regresiva y de deterioro del debate público. Efectivamente, y algo que vamos seguramente a tratar en este panel, y ya lo adelantaba usted, relator, tiene que ver con estas campañas de desprestigio permanente y de desinformación contra defensores de derechos humanos, contra jueces y fiscales independientes, contra periodistas, que es una avalancha en contra de la libertad de expresión, efectivamente. Y precisamente le vamos entonces a preguntar a Marie Claire, que es una reconocidísima defensora de derechos humanos, ¿qué repercusiones tiene a nivel de la sociedad, Marie Claire, estos ataques a la prensa y estas restricciones a la libertad de expresión? Porque no solo es contra los periodistas, ya dijimos contra más actores, pero esto ¿cómo repercute en la ciudadanía? Sí, Marielos, muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que tiene un impacto nocivo, muy nocivo en la sociedad. Primero porque todo esto va acompañado, ya lo dijiste, pero lo quiero remarcar, de un discurso polarizante, de un discurso que divide entre buenos y malos, que estigmatiza cualquier intento de crítica, que estigmatiza el conocimiento, estigmatiza la ciencia, estigmatiza los datos duros, y va generando una animadversión muy fuerte en la sociedad, porque esto va reforzado además bueno, obviamente de violencia y de persecución, y muchas veces también de políticas, y aquí me voy a referir al caso de México, mi país, que no está ajeno en nada a muchos de los temas que se están investigando y que se están poniendo sobre la mesa en Centroamérica. Esto muchas veces va acompañado de políticas clientelares de parte de partidos políticos o gobernantes, en donde un grupo de la sociedad es beneficiado con algunas prebendas y cuestiones, y entonces esto dificulta y imposibilita mucho la solidaridad, y desde luego pues va minando la credibilidad en las instituciones, que ya de por sí era baja en nuestra región, y que va generando pues una sensación de apego a los líderes y a sus consignas, finalmente. Va desmovilizando cualquier intento por resistir y defender a la democracia y a las libertades. Gracias, Marie Claire. Y hablemos precisamente de ese discurso que criminaliza el trabajo de medios y periodistas independientes. Vemos campañas de desinformación, hay una narrativa cada vez más clara a favor del autoritarismo y en detrimento de derechos y libertades ciudadanas, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, defensores de derechos humanos. Ya lo decíamos, incluso en varios países hay una manera de utilizar el derecho penal para criminalizar
a periodistas y para que no sigan haciendo su labor. Y quizá yo quisiera preguntarle en este momento a Priscila, ¿qué impactos tiene esta narrativa de exclusión y descalificación que está en este discurso? Y muy peligroso, tú ya lo decías, Priscila, porque este discurso es compartido públicamente por las autoridades del Estado. Se descalifica a los periodistas en los discursos de los presidentes, en los discursos de presidentes del Congreso y de la Corte Suprema. ¿Cómo lo ves? Pues tendríamos que revisar que hay varias consecuencias. Primero decir que luego se van cerrando los espacios. Hablamos mucho de periodismo independiente, pero en el caso de los medios tradicionales sabemos que luego tienden a tener una posición oficialista, a recibir beneficios de estos grupos autoritarios, y esto hace que las redacciones se vuelvan solo una réplica de la voz oficial y se reduzca la voz crítica. Y en el caso de los medios independientes y los espacios que están haciendo una resistencia, pues lo que vemos es que tienen diferentes dificultades para poder hacer periodismo, simplemente para acercarse a las fuentes, personas que quieran hablar contigo y contarte, porque también hay que decirlo que cuando se descalifica a un periodista en lo público, cuando se le descalifica o estigmatiza a través de campañas de desprestigio, las fuentes tienden a dudar sobre ti. Ojo, muchas veces nuestro nombre está muy bien blindado por trabajos previos, porque saben quiénes somos antes de estas campañas de desprestigio. Pero claro que llega a ser un motivo para que las fuentes tengan mucho más temor para hablar, para que las personas tengan mayor dificultad para contar y denunciar sus historias. Y sumaría algo que me parece muy importante decir. En el ejercicio periodístico comienza a quedarse solo una voz, y que es la voz oficial, que es la voz que quieren poner una agenda. Y los periodistas que intentan diversificar estas voces son calificados muchas veces de contragobierno, ¿no? Que estás contra la patria, y esto me parece que jugar con estas partes de nacionalismo hace que los periodistas sean vistos como enemigos de un país, y es muy grave porque lo hemos visto en algo muy sencillo, ¿no? En protestas o manifestaciones donde los periodistas son agredidos solo por estar registrando una actividad, o donde los periodistas son lastimados y ofendidos cuando están simplemente colocando su equipo de grabación. Claro, hay muchos cuestionamientos que tiene que hacer la sociedad a nuestro trabajo y abiertamente lo reconocemos. No todos, lamentablemente, pero una cosa es que eso se ha movido por la cuestión crítica de lo que hacemos a otra, a que la movilización surja a partir de campañas de desprestigio. Realmente es muy grave porque lo que termina ocurriendo es que van periodistas a cubrir la marcha sin decir que son periodistas abiertamente porque saben que los pueden agredir, por ejemplo. Y eso es tremendamente delicado porque al final el tema de la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión no es un derecho de las y los periodistas, es un derecho ciudadano. Relator Baca, ¿cómo ve usted esta descalificación por parte de los gobiernos, por parte de las élites o de líderes que utilizan su vocería, que utilizan su megáfono, digámoslo, para atacar y descalificar el periodismo independiente? Bueno, en primer lugar, creo que es un tema que ya ha sido analizado a nivel del sistema interamericano. Hay sentencias de corte interamericana que le dicen a los liderazgos públicos que por su posición en la sociedad deben tener un cuidado especial a la hora de referirse a sus gobernados y gobernadas, independientemente de que sean periodistas o no, porque las etiquetas que puedan poner pueden aumentar o disminuir las garantías a todos sus derechos humanos, incluyendo dentro de ellos la libertad de expresión. Pero si me permite un par de minutos, quisiera profundizar en lo siguiente. La democracia la hemos concebido con algunas palabras clave: controversia, deliberación, debate. Eso implica naturalmente que quienes se exponen vía liderazgo político hacen parte de una conversación donde se reconocen en esa controversia, ¿sí? Y la democracia parte de que esta es una fórmula para encontrar mejores decisiones para la vida en comunidad. Sí, parece que fuera una conversación de filosofía de convivencia, pero es el mejor modelo, como bien decía el representante de Naciones Unidas, Alberto Brunori, que hemos encontrado hasta el momento. Y la estigmatización, yo creo que hay que empezar a calificarla como una suerte de atajo o como una suerte de trampa, ¿sí? Porque el líder público que está siendo, no sé, criticado, cuestionado, ojalá diera un argumento en contrario, ojalá respondiera a las denuncias de la prensa, pero no.
no lo hacen o hay una tendencia a no hacerlo porque es más funcional, ¿sí?, estigmatizar al mensajero, ponerle una etiqueta criminalizante, que responder a la controversia de la deliberación. Y esto además tiene unos efectos en cadena tremendos, porque generalmente si, por ejemplo, quien lo hace además tiene poder jerárquico sobre fuerzas policiales, ¿cuál va a ser la forma en la que en una protesta la policía va a entender el mensaje del líder político? Si va a detener al periodista, lo va a agredir con mayor facilidad. Esto tiene también impacto en cómo la ciudadanía lo aprecia a la prensa, porque la ciudadanía también está en un momento de pasión por sus liderazgos. Luego entonces va a considerar, y eso también tiene mucho que ver con el acoso en redes sociales a la labor de la prensa, donde el termómetro es me gusta lo que dices o no me gusta lo que dices con respecto a mi líder, pero no necesariamente es qué es lo que nos ayuda a vivir mejor en comunidad. Y por último tiene también efectos en las garantías judiciales, sobre todo cuando hay procesos de deterioro del Estado de Derecho, porque los jueces, fiscales, autoridades de control pueden estar entendiendo también esos mensajes estigmatizantes como un llamado a poner límites a la labor de la prensa, límites que no necesariamente son proporcionales. Es tan importante este tema para la relatoría que la declaración conjunta de todos los relatores de libertad de expresión de los sistemas multilaterales del año 2021, y que fue publicada la semana pasada, se dirigió particularmente a la vocería pública y su rol en la garantía de los derechos humanos. Y justamente nos están comentando las personas que nos están viendo y escuchando que se sienten identificadas con esto que acaba de decir Priscila, con lo que dijo el relator. Una periodista guatemalteca habla de cómo están en este momento en el marco de la represión en uno de los departamentos de Guatemala, en el Estor. Hay están viviendo, dice ella, ataques a periodistas comunitarios y ensañamiento contra estos periodistas. También otro periodista del medio Factor 4 habla de cómo hay muchos periodistas expuestos a ataques y que esto los hace cada vez más vulnerables. Todo esto está pasando, digamos, en Guatemala, pero pasa en El Salvador, pasa en Honduras, está pasando en otros países de Centroamérica. Embajador, una de las narrativas en las que se ha insistido de manera permanente es en que hay una defensa de la soberanía frente a lo que se considera, digamos, por algunos grupos de poder político y económico, un ataque a la soberanía. Y entonces utilizan esto de yo defiendo la soberanía, aquí hay una injerencia extranjera para mantener privilegios e impunidad. A mí me gustaría que pudiera usted analizar con nosotros este tema. ¿Cómo pesa en esta narrativa de exclusión la contranarrativa de una disque defensa de soberanía? Y también le vamos a preguntar a Marie-Claire. Muy bien. Mire, yo creo que es muy importante no olvidar precisamente la cuestión de las narrativas. Yo creo que la narrativa de la importancia de la libertad de prensa, de expresión, incluyendo ahí, por supuesto, el trabajo no solamente de los periodistas en las grandes ciudades, sino la prensa comunitaria. Yo creo que digamos, eso es una gran narrativa. La contranarrativa de la supuesta defensa de la soberanía, mire, yo creo que es una defensa de la soberanía muy selectiva, porque estamos hablando muchas veces de los mismos sectores que no admiten ninguna crítica contra el gobierno de los Estados Unidos en el 54 por haber derrocado al gobierno de Arbenz. Son sectores que no tienen ningún problema en mantener un sistema que obliga a la migración de centenares de miles de sus conciudadanos y que no tienen ningún problema en aceptar apoyo desde el exterior para ciertas cosas que le interesan. Pero yo creo que al fin y al cabo, esto, si bien la comunidad internacional tiene un papel muy importante que jugar y lo debe aumentar, me parece que no hay que dejar que eso
nos quita la atención de que el factor clave es la relación entre gobiernos autoritarios y sus pueblos. Y son los ciudadanos que al fin y al cabo de esos países que van a tratar de resolver sus problemas. Me parece que la comunidad internacional puede hacer más para tratar de apoyar a la prensa, para apoyar a los sectores que están siendo hostigados por estas nuevas cleptocracias. Creo que Estados Unidos puede utilizar con más celeridad la ley Magnitsky, precisamente contra personas que están infringiendo la libertad de expresión. Y a eso vamos a ir en el próximo, en las próximas preguntas, en el próximo bloque, qué se puede hacer frente a este panorama, pero volvamos un poco a esta doble tensión. Por un lado, autoridades descalifican la defensa de derechos humanos, Marie Claire. Dicen, esto está mal, son contrarios al régimen, opositores, tildan a los periodistas y a los defensores y defensoras de derechos humanos de opositores, incluso de enemigos. Y por el otro lado, además, tienen este discurso en donde, como dijo el embajador, bueno, es como una soberanía a la carta. ¿Me sirve la soberanía aquí? No me sirve la soberanía aquí. ¿Cómo lo ves tú desde la defensa de los derechos humanos? Bueno, yo creo que es una regresión enorme que no la debemos permitir, porque además esto afecta a muchos niveles, no solamente afecta, digamos, en el terreno a las personas, a los defensores de derechos humanos, a los grupos feministas, en fin, también afecta mucho las posibilidades de acción de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, y lo estamos viendo. Estamos viendo, por ejemplo, cómo la semana pasada hubo un voto en el Consejo Permanente de la OEA a propósito de la represión en Nicaragua, y México y Argentina se abstuvieron. Bueno, entre otras razones, siempre argumentando la soberanía. Digamos, todo esto también debilita la legitimidad de los organismos multilaterales, y además hace que se olvide que los derechos humanos son universales, que los estados se comprometieron a respetar, proteger y promover los derechos humanos, haciendo uso de su soberanía, justamente, y dándole a los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos la facultad de intervenir cuando se violan los derechos humanos. Es decir, todo esto que se logró en los últimos años, a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a raíz de la Carta de la OEA, de la Convención Americana, etcétera, se ponen en peligro y legitima cada vez más la acción autoritaria y autocrática de los gobiernos y de las élites. Entonces yo creo que sí. Ahora, también pienso que ahí los organismos multilaterales y sobre todo los sistemas de protección de derechos humanos tienen una tarea que hacer, más allá de lo que ya hacen con los pocos recursos que tienen, pero sí creo, y lo apunto porque creo que ya me estoy excediendo en el uso del tiempo, tienen que hacer un enorme esfuerzo, y ahí tenemos que ayudar las organizaciones de la sociedad civil, las agencias de cooperación, etcétera, para que los mensajes de los sistemas de protección de derechos humanos lleguen a toda la ciudadanía, porque esto no sucede. Muchas gracias, Marie Claire. Y sí, precisamente, bueno, nos vamos a ir entonces también acercando a qué hacemos con esta situación tan compleja. ¿Qué hacemos frente a estos ataques reiterados contra periodistas, contra medios, contra jueces y fiscales? Solo me gustaría hacer un repaso muy brevemente con el relator Baca.
¿Y cómo está evaluando, relator, usted los mecanismos que existen y las medidas que hasta ahora se han tomado por la comunidad internacional frente a los ataques a medios y periodistas? Bueno, yo creo que en primer lugar la comunidad internacional, el sistema de Naciones Unidas, el sistema interamericano, como nunca, cuenta con programas, instrumentos, oficinas que cuentan con herramientas y, digamos, mandatos para abordar los temas de libertad de prensa, libertad de expresión. Pero también como nunca ha habido un muro invisible en la voluntad efectiva de implementación, ¿no? Entonces creo que ahí nos plantea un desafío. Yo sé que en la intervención anterior me excedí un poco en el tiempo, entonces quisiera ser muy breve en esta, compartiendo dos frases, ¿no? La primera es: creo que estamos en un dilema en el que el liderazgo parece tener la intención de ganar 1 centímetro de poder por 4 años o 5 años, dependiendo del caso, con un sacrificio de perder kilómetros en los próximos 10 años en materia de libertades civiles, ¿no? Entonces creo que esa mirada de mediano plazo es importante y creo que eso apela a que hay que fomentar liderazgos. Se puede tener liderazgos democráticos, la región ya los ha tenido, ¿no? En otros tiempos, cuando se hizo la Carta Democrática Interamericana, es decir, hay liderazgos que se pueden entender entre la diferencia y ojalá esos liderazgos que vengan y que salgan pronto, ¿sí? Puedan ser diversos, paritarios, con un enfoque generacional donde la juventud también pueda darle un aire a esto. Y lo segundo es, profundamente yo creo que todas las generaciones han podido decir a la generación que les sigue que entregan más libertad de expresión de la que recibieron. Y creo que toca decir esto porque esta generación no puede ser o no debería ser la generación que entrega menos libertad de expresión a la que recibió. Nos adelantaba, bueno, esto es algo que se puede hacer, pero seamos como más estratégicos. Hace falta ser más audaces y creativos, porque además digamos que estamos poniéndolo así como en un desbalance de fuerzas. Hay un desbalance de fuerzas en dinero, hay un desbalance de fuerzas en poder político y económico, o sea, quienes están atacados tienen menos poder que quienes atacan. Entonces, en esta situación compleja, yo quisiera preguntarle al ex embajador McFarland, si nos ponemos creativos y audaces, ¿qué nuevas estrategias podrían darse desde la comunidad internacional, los organismos multilaterales y los otros gobiernos frente a este contexto? Usted ya nos decía, embajador, ser más severos con las sanciones, pero ¿qué más se puede hacer? Mire, yo creo que primero quisiera agregar que las amenazas contra los periodistas, contra la libertad de expresión, toman varias formas y son quizás los ataques más aparatosos que acaparan la atención. Entonces, por ejemplo, en la última semana, la denuncia la denuncia contra José Rubén Zamora del periódico en Guatemala por algo que supuestamente habían desistido hace 8 años. Y yo creo que eso es un mensaje muy claro, pero hay otros tipos de amenazas. Yo creo que una que no se ha hablado es que muchas veces en todos los países los empresarios deciden, bueno, yo voy a bajar la pauta a este medio si no me deja de criticar o si simplemente no me gusta su orientación. Y de eso no se ha hablado mucho. En algunos casos es el mismo gobierno que encuentra la manera de quitar pautas a ciertos medios que no quieren, o eliminar el acceso a información. Hay también hostigamientos a periodistas que muchas veces no llegan a ser noticias, pero son reales y es casi como una tortura por goteo, de una llamada
dejan algo fuera de la casa el otro día, amenazas a los parientes, y eso puede tener un efecto. Y también hay que ver lo que pasa fuera de las capitales, muchas veces en el campo. Y ahí también regreso al tema de la prensa comunitaria. Creo que hay muchas cosas que pasan ahí fuera de la capital que no salen a la luz pública. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que la comunidad internacional debería ver nuevas maneras de dar apoyo a toda la sociedad civil, y ahí incluiría también a algunos empresarios y sobre todo a periodistas y quienes trabajan en derechos humanos. Yo creo que apoyo, entrenamiento, tratar de mejorar sus comunicaciones, sus contactos con gente similar en otros países. Y creo que debe ser un tema bien importante en cuanto a la política de cada país hacia estos países. Y por fin, creo que con respecto a Centroamérica, Estados Unidos puede utilizar más enérgicamente su capacidad ya existente de sanciones a través del Departamento de Tesoro. Y sumaría a esto también que cuando plantean como ponernos creativos, creo que en el periodismo hay varias capas que podemos tener para poder seguir haciendo periodismo en este contexto hostil. Y una de ellas es blindar nuestra manera de trabajar, ¿no? Nuestra seguridad. Creo que muchas cosas, como desde cómo nos comunicamos entre nosotros, con nuestras redacciones, con nuestros equipos, debe estar blindado. Y ahí ayuda la capacitación, que podamos recibir capacitación sobre cómo tener acceso a cursos, talleres para saber cómo poder usar un correo encriptado, por ejemplo, y poder cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestras fuentes. Otra medida también es que haya planeación, y muchas veces en el periodismo, ante este contexto hostil, vamos con equipos reducidos, con poco tiempo, pero en la medida que se profesionaliza el ejercicio periodístico, hay mejores maneras de blindar nuestro trabajo. Es decir, habrá quien lance toda una campaña para desatar el odio y la descalificación hacia nosotros como periodistas. Pero si nosotros como periodistas blindamos nuestro trabajo con información de calidad, buscamos a la contraparte, aún sabiendo que esta contraparte no quiere hablar, que incluso nos ha negado muchas veces la entrevista, pero si nosotros hacemos todo para decir, buscamos a esta parte, a esta fuente, no nos dio voz, demostrarle a la ciudadanía que nosotros hicimos todo el proceso y metodología para tener un artículo o un reportaje de calidad, eso nos ayuda a ser vistos y reconocidos como periodistas que estamos haciendo un trabajo serio, que no solamente, creo que hay algo también que ha ocurrido mucho en la región, y es que han crecido muchos espacios de opinión que no hacen este ejercicio de investigar, de tener datos, tener hallazgos. Y entonces tú ves cómo a la vez que crecen estos gobiernos autoritarios, también crecen estos sitios o espacios en donde se vuelven panfletos, en donde no hay ejercicio periodístico, pero bien sabemos que forman parte de este caleidoscopio de la libertad de expresión, pero eso suele hacer que la ciudadanía se confunda entre el ejercicio periodístico y la opinión. Yo creo que lo mejor que podemos hacer los periodistas es hacer periodismo de calidad, y para eso muchas veces es necesario capacitarnos, saber cómo trabajar tu propia base de datos. Por ejemplo, cuando el gobierno no te quiere dar una información, bueno, es posible que nosotros construyamos una base de datos a partir de datos que están ahí, pero para eso necesitamos método y rigor, y es cuando realmente las capacitaciones y experiencias de periodistas que ya han pasado por ahí, que han elaborado, por ejemplo, sus propias bases de datos, son excelentes maneras para poder hacer frente y no dejar de hacer periodismo. Y yo añadiría, no es el escenario ideal, pero sabemos que hay colegas en Centroamérica que hay temas que no pueden sacar ahora,
que son temas complejos porque podrían implicar una agresión directa contra ellos, pero me da gusto decir que hay quienes están guardando esa información para en algún momento poderla sacar. Así que hay quien está haciendo periodismo de bajo perfil, pero esto no significa que nos vayan a silenciar como ellos pretenden. Yo quisiera agregar algo, si fuera posible. A mí me parece que los periodistas juegan un papel central y la libertad de prensa es importantísima, pero creo que la libertad de expresión también la tenemos que ver en un contexto un poco más amplio. La libertad de expresión, pues también la ejercen los ciudadanos, también la ejercen las organizaciones, y creo que allí tenemos también que poner la mira. Me parece que, por ejemplo, cada vez que hay ataques a las protestas, por ejemplo, que cada vez abundan más, tendríamos que poder tender una red de solidaridad para poder denunciar esos ataques y además hacer que se castiguen de alguna manera, por lo menos llevarlos a la atención de nuestros propios países, y eso no sucede. Desgraciadamente nos hemos ido aislando, nos hemos ido fracturando, y quiero recoger algo que dijo Alberto Brunori que me llama mucho la atención. Por un lado, tenemos que recordar que vivimos en un mundo absolutamente interdependiente. Y esto aplica, por supuesto, para los estados. Yo creo que los estados democráticos tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor para defender y proteger la democracia en otros estados, en otros países. Y para eso, como lo decía el relator Baca, tenemos los instrumentos. Ahí está la Carta Democrática Interamericana. Pero ¿cuánta gente conoce la Carta Democrática Interamericana? Fuera de ciertos círculos muy especializados. Entonces, eso por un lado, es decir, los estados tienen que volver a entender que la democracia y los derechos humanos solo se van a fortalecer si todos actuamos para defender la democracia en esos países donde está siendo atacada. Pero eso también tiene que hacerse parte de la conciencia de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, tenemos que construir esa solidaridad más allá de las fronteras. Y me temo que eso, que fue muy importante en ciertos momentos de la historia de Centroamérica, en la región latinoamericana, no está sucediendo. Y toda esta trampa de la soberanía también ha significado que las organizaciones nos centramos mucho en lo que sucede solamente en nuestros países y no estamos viendo lo que está sucediendo al lado y cómo eso nos afecta a nosotros también. Muchas gracias, Marie Claire. Tuve ahí un pequeño problema con el internet y me fui del foro, lo siento, pero ya estoy de regreso, me imagino cosas interesantes que me perdí, pero quisiera preguntarles un tema estratégico. Lo decía Alberto Brunori, además, en su discurso antes de que nosotros estuviéramos aquí, él dijo alianzas claves para generar. Entonces, de un lado están los corruptos, de un lado están los violadores de derechos humanos, de un lado están aquellos que procuran impunidad y que no se sepa la verdad. Y del otro lado están aquellos que quieren más democracia, que quieren más libertad de expresión, que defienden derechos. ¿Qué tipo de alianzas podrían generarse para esta defensa de los derechos humanos y libertad de expresión entre actores nacionales e internacionales, embajador McFarland? Y luego nos vamos con el relator Pedro. Bueno, esa es la gran pregunta. Y me parece que, bueno, yo agregaría a ese panorama entre básicamente los corruptos y violadores de derechos humanos por un lado y los que apoyan la democracia por otro lado. Creo que en la mayoría de países, incluyendo Estados Unidos y por cierto Guatemala, hay una gama de posiciones. Y es notorio en Guatemala, por ejemplo, que había sectores como el
las élites empresariales que en su momento habían apoyado la creación de la CICIG y que estaban muy de acuerdo con eso y que estaban de acuerdo con la expulsión de obligar la renuncia de Pérez Molina. Pero cambiaron de actitud. Entonces yo creo que hay que pensar que hay una gama de opiniones ahí y tratar de ver si, no necesariamente de construir alianzas, sino por lo menos ver si existe el potencial de deterioros o recambios en estas coaliciones pro corrupción que se pueden aprovechar. Yo creo que, como mencioné antes, creo que es importante, y creo que eso también repite lo que dijo Marie Claire, es importante tener alianzas con gente que hace un trabajo similar en los países aledaños y en otros países. Tratar de aprender los unos de los otros y también tratar de conseguir más ideas sobre qué se puede hacer. Y creo que también es importante en cada país tratar de salir de los círculos normales para tratar de entender qué es lo que realmente aspira a tener la mayoría de la gente en el país, incluyendo esa gente que vive fuera de la capital. Y eso es importante, ¿no? Es súper importante el ver que hay una gama de personas, no solo en las capitales, sino además. Tenemos muchísimos comentarios, no tenemos tantas preguntas, pero sí comentarios. Yo le quisiera pedir al relator que él nos pudiera decir qué acciones le parece que pueden ser estratégicas. Después voy a leer algunos comentarios y vamos a tener ya el cierre como con los mensajes clave que habría que transmitirle también a los otros gobiernos. Relator, usted nos decía, bueno, como nunca antes tenemos los instrumentos, tenemos las herramientas, pero también se han dado los ataques más aparatosos a la libertad de expresión y a los derechos humanos. ¿Por dónde? ¿Cómo marcaría usted una hoja de ruta? Por lo menos con 2 o 3 cosas clave que le parece que hay que hacer. A ver, yo creo que retomar los puntos de referencia sobre los cuales debería o está llamado a girar una conversación democrática es importante, y ahí yo miraría al periodismo, fomentar su profesionalización, que también llegue a territorios apartados, que sea diverso, que pueda mejorar en tecnologías, etcétera, y que pueda atender también todas las consecuencias que eso va a tener, ¿no? Apoyos legales a la prensa, apoyos psicológicos a la prensa, porque cada cosa buena que haga el periodismo es muy probable que le implique una avalancha de restricciones. No es el momento en el que se aplaude el buen periodismo, a pesar de que el mejor periodismo puede estar pasando en este momento. Y creo que hay que distinguir 2 tipos de acciones, unas que son paliativas, ¿no? Y en este contexto regresivo, entonces, por ejemplo, creo que toca enfocarse en países de recepción de exiliados, en facilitación de visas y lugares de acogida a periodistas, científicos, investigadores, protección a denunciantes, personas que se atrevan a plantear casos de corrupción y que puedan ser perseguidas por sus denuncias, protección de periodistas, capacitación. Creo que todo eso es paliativo. Después hay otro grupo de acciones que me parece que son más sistémicas, ¿no? Y es caminar hacia la reconstrucción del Estado de Derecho con rendición de cuentas, acceso a la información, separación de poderes y sistemas de frenos y contrapesos, ¿no? Y en esa línea yo diría un objetivo que tal vez no es muy ambicioso, es que no sean tantos estados en la región, ¿no? Generalmente los estados más críticos se pueden contar con los dedos de una mano. Yo creo que en muy poco tiempo, si no se toman medidas, eso puede ser un número mucho más abultado, y creo que eso también es clave tenerlo en cuenta, el evitar que
esta onda, si se quiere autoritaria, se expanda más, es en sí mismo un logro de quienes creemos en la democracia. Y después creo que Internet hay que dejar de verlo como un tema del futuro o como un tema al lado, ¿no? Hay que empezar a integrarlo en la agenda también del mundo analógico, porque está cada vez teniendo más vasos comunicantes. Y de mi parte debo decir que creo que el multilateralismo tiene un lugar, también tiene muchos desafíos, pero el multilateralismo como foro de conversación también debe tener un lugar en ayudar a los estados y las sociedades a construir salidas. Y eso es súper importante. Voy a leer algunos comentarios. Tenemos de Nicaragua, tenemos de Guatemala, tenemos de El Salvador. Nos dice Derman Castillo, en Nicaragua se han cruzado todos los límites de los límites. Acá la narrativa es, ¿estás conmigo o estás contra mí? También Gilda Rivera habla de Nicaragua y dice que en su país, Honduras, hasta resulta un paraíso si se le compara con Nicaragua, pero también ha habido muchos asesinatos de periodistas. Anabela Cibrián dice que se deben de crear redes de solidaridad ciudadana, como menciona Marie Claire, que esas son fundamentales. Y también Bárbara Jiménez dice que les parece importante las relaciones con organizaciones que se hacen a nivel de derechos humanos y a nivel internacional. Yo quisiera pedirles como un mensaje de esos de alerta. Hemos hablado de lo que pasa, hemos hablado de lo que podemos hacer, pero quisiera que cerráramos con un mensaje clave a la comunidad internacional. Están prendidas las alarmas. Estamos ya, como lo decían ustedes, en un tiempo de regresión y se nos está agotando el tiempo para frenar la regresión. ¿Cuál sería su mensaje clave para la comunidad internacional a la luz de esta compleja situación? Vamos a empezar con Marie Claire. Bueno, mi mensaje sería: actúen ya, apoyen a los organismos de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana y del Sistema Interamericano. Hagan que todo lo que han producido esos organismos en materia de estándares, jurisprudencia, etcétera, etcétera, sea accesible para la ciudadanía. Creo que eso es así como algo que hay que hacer ya. Gracias, Marie Claire. Ahora nos vamos con el mensaje del embajador McFarland. Embajador, que se prendan las alarmas. ¿Cuál es su mensaje? El mensaje sería: en el norte de Centroamérica la democracia se está muriendo y en algunas partes está muerta. Y la última vez que enfrentamos una situación así, hace algunas décadas, fue el preludio a años y años de guerra intensa. Entonces, yo creo que para la comunidad internacional y para la gente que puede pensar a largo plazo en estos países, realmente a ponerse las pilas y pensar qué tipo de país, qué tipo de sistema queremos para nuestros hijos y nietos. Gracias, embajador. Priscila, vamos contigo. Desde tu ser periodista, desde tu trabajo defendiendo y ejerciendo la libertad de expresión, ¿cuál sería tu mensaje a la comunidad internacional? El mensaje sería que apoyen e impulsen la profesionalización. Mientras los periodistas estamos profesionalizados, es posible poder hacer un periodismo de mayor calidad y, como he insistido, evitar de una manera, sabemos que los ataques pueden continuar, pero al tener un trabajo de mejor calidad, esto impide que sus argumentos puedan realmente surtir efecto. Yo diría que en la medida que puedan impulsar, fomentar, apoyar los proyectos o programas de capacitación de periodistas, es un gran avance. Y un segundo punto, que los periodistas no nos quedemos solo respecto a la salud mental en cuanto al asunto de la represión, la violencia, porque un periodista que es agredido tiene muchos efectos, el estar recibiendo estas agresiones y hostilidad, y creo que es algo que no se habla mucho y que lo vemos en los efectos de periodistas que se autocensuran, que no quieren volver a escribir o que simplemente se alejan y apartan de la profesión, y perdemos un periodista y perdemos todo. Sería también un punto donde tendríamos que poner la mirada. Y súper importante también las redes.
y las alianzas entre nosotros como periodistas a nivel de América Latina. Y cerramos con el relator Pedro Vaca. ¿Por dónde debería de ir la comunidad internacional? ¿Cuál sería su mensaje, relator? Bueno, yo creo que, y coincido con lo que se ha planteado anteriormente, yo invitaría una reflexión sobre los tiempos de proyección de cualquier tipo, digamos, de acción, apoyo, solidaridad, ¿no? Creo que solemos tener márgenes de tiempo de 1, 2 años, 4 años es un montón. Yo creo que toca pensar en periodos de tiempo y horizontes que a mi juicio deben ir a 20, 30 años, ¿no? Porque creo que estamos empezando a ver síntomas y la región ya ha sabido que cuando hay un autoritarismo expandido, salir de él es exageradamente difícil, ¿no? Y creo que mirar muy lejos es una invitación que yo haría. Lo segundo es la flexibilidad, porque los contextos son cambiantes. Siento que eventualmente que se puedan ir revisando, y la pandemia nos lo demostró, ¿no? Nos cambió todos los planes. Creo que la flexibilidad es importante. Y lo tercero, creo que también es importante que todo apoyo, toda solidaridad también contemple efectos más allá, incluso efectos no deseados, efectos colaterales, consecuencias no deseadas, particularmente para el caso de las y los periodistas. Muchas veces, por ejemplo, se tiene toda la planeación de una investigación, no necesariamente el costo del abogado que me va a defender no necesariamente el costo del profesional emocional que me va a ayudar a superar un día de total hostigamiento que me lleva a cero el estado de ánimo. Y necesitamos, insisto, los puntos de referencia, periodismo, medios de comunicación, academia, fuertes, porque necesitamos que estas personas, hombres y mujeres, estén fuertes, porque lo que están enfrentando es muy, muy difícil y es mucho más poderoso. Bueno, quiero darles muchísimas gracias a nuestros excelentes panelistas de hoy, a Marie-Claire Acosta, a Stephen McFarland, a Priscila Hernández Flores, a Pedro Vaca. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por poner luz en esas zonas oscuras. Yo me voy con algunas de las reflexiones centrales. Han dicho cosas súper importantes, pero quisiera tomar algunas de las reflexiones centrales. Priscila nos dice, apoyen a las y los periodistas impulsando la profesionalización para hacer un periodismo de mayor calidad. Impulsen, fomenten, apoyen proyectos de capacitación y de formación. Marie-Claire les dice, actúen ya, apoyen a los organismos de protección de derechos humanos, hagan que todo lo que se ha producido sea accesible para la ciudadanía. El relator Pedro Vaca nos dice, pensemos en qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones. A nosotros nos heredaron más libertad de expresión. Vamos a dejarle menos libertad de expresión a las nuevas generaciones. Y cerramos con las palabras del embajador McFarland. En el norte de Centroamérica, la democracia se está muriendo y en algunas partes ya está muerta. La última vez que enfrentamos esta situación fue un preludio a años de guerra intensa. Para la comunidad internacional y para quienes piensen en largo plazo, ¿qué queremos dejarles a nuestros hijos e hijas? Estas son las reflexiones de este panel Libertad de Expresión, Periodismo Independiente. A ACNUD, a la Fundación Seattle, gracias por hacerlo posible. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.